Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Dani, ¿cómo estás? Estoy muy contenta porque este programa se trata de una cosa que nos encanta, Pisu: la comida. Hoy tenemos un programa muy sabroso preparado para ustedes, en realidad. Así es, vamos a hacer un recorrido por las innovaciones más interesantes en producción de alimentos. Vamos a poner atención en cómo la comida ha ido evolucionando, no solamente en la manera en la que la cocinas, incluso en la manera en la que se diseñan sabores. Claro, y se van a sorprender muchísimo con los alimentos del futuro. ¿Qué rayos con las innovaciones de los alimentos? Cómo, ayudados por la tecnología y la ciencia, generar más alimentos, pero conservando su valor nutrimental y, por supuesto, su sabor. ¿Existe comida de laboratorio, Pisu? ¿Cómo ha cambiado la comida? También vamos a platicar de eso. ¿Se pueden imprimir alimentos? ¿Existe comida de laboratorio como tal? ¿Cómo comen los astronautas? ¿Se pueden diseñar sabores? ¡Qué rayos! Esto y mucho más en este programa, así que comenzamos. Comencemos. Bienvenidas, bienvenidos. One small step for man, giant leap for mankind. That looks beautiful from here. El 25% del volumen de una manzana es aire. Las paletas heladas fueron inventadas por una niña de 11 años de edad en 1905. El 96% del peso de un pepino es agua. Existen alrededor de 10.000 tipos de tomate. Se fabrican alrededor de 600 tipos de pasta en todo el mundo. Pues como te anticipábamos al principio del programa, hoy estamos hablando sobre alimentos y cómo ciencia y tecnología han ayudado y contribuido en su diseño, en su producción y su distribución. Esta industria es enorme porque obviamente somos más de 7,000 millones de personas en el mundo que necesitamos alimentos. Tienes toda la razón. Y el reto muy importante ahí es cómo hacerle para procesar tantos alimentos al mismo tiempo que se puedan conservar correctamente. Claro, porque es muy importante no desperdiciar. No solo no desperdiciar, sino además cuidar su sabor. Incluso crear nuevos sabores. Por supuesto, el diseño de nuevos sabores hoy es un tema que dentro del programa les va a encantar. ¿Mousse de quesadilla? Mousse de quesadilla es esta nueva cocina que hacen mousse de todo, pero sabe a eso, pero no es eso, y es muy raro. Exactamente. O cocina molecular, que combina las reacciones muy particulares de distintos ingredientes para crear una mejor experiencia gastronómica. Esto quiere decir burbujas en tu boca mientras en la cuchara es hielo. ¡Qué rayos! Ya lo van a ver. Los invitamos a que vean el siguiente reportaje que preparamos para ustedes. La ciencia y la tecnología están siendo utilizadas para producir, procesar, empacar y conservar alimentos de forma más eficiente. Lograr esto mientras se busca obtener alimentos más seguros, nutritivos, sanos y deliciosos es todo un reto. La innovación en la industria alimentaria también juega un rol muy importante al enfrentar retos sociales, de forma que podamos asegurarnos de que la producción sea sustentable para satisfacer a una población que sigue creciendo. A continuación, te presentaremos algunos de los avances más destacados en la producción de alimentos. La hamburguesa imposible. Una empresa de Silicon Valley en Estados Unidos está desarrollando una hamburguesa a base de productos vegetales que sabe y se ve igual a una de carne, con la ventaja de que se necesita menos agua para producirla y genera menos gases invernadero. Electrodomésticos versátiles. Una compañía está produciendo aparatos multifuncionales que pueden servir como horno convencional, horno de microondas, tostador, vaporera e incluso asador. Esto brinda la ventaja de utilizar menos energía, fabricar menos aparatos y ahorrar dinero. Botellas de agua comestibles. Una compañía estadounidense desarrolló botellas para agua basadas en plantas. Estas botellas pueden comerse, por lo que se evitaría generar basura y consumir recursos en su fabricación. Frutas que no manchan. Varias empresas de biotecnología están desarrollando frutas que no se oxidan y son más resistentes al calor y exposición al aire. Queso 3D. Una universidad de Irlanda creó una especie de queso que se puede imprimir con tecnología 3D. Pan de grillo. En Finlandia, una compañía pastelera creó una harina hecha a base de grillos. Con esta se produce pan rico en proteínas y vitaminas.
Granjas móviles. Se desarrolló el concepto de granjas hidropónicas móviles. Están montadas sobre contenedores móviles que pueden ser transportados con relativa facilidad, haciendo accesible alimentos frescos a zonas vulnerables. Bebidas que ayudan a los dentistas. Existen bebidas que neutralizan las bacterias orales, refrescan el aliento y previenen inflamación de las encías. Tierra y semillas enriquecidas. En Australia se diseñó un suelo especial que evita plagas en los cultivos sin necesidad de usar pesticidas. Esto incrementa la producción de alimentos. Carne de laboratorio. Ya es posible crear carne producida totalmente en un laboratorio, sin necesidad de sacrificar animales. El reto ahora es abaratar los costos de producción para hacerlo accesible a la población. Los ejemplos anteriores son unos cuantos. Seguramente veremos más en los próximos años. Por lo pronto, estamos siendo testigos del cambio en la producción de alimentos. A lo largo del programa hemos ido revisando cómo han ido cambiando los procesos de producción de alimentos. Cada vez usamos menos fertilizantes, pesticidas, menos químicos que dañan los alimentos. Eso es muy bueno. Y hoy además, la ciencia y la tecnología permiten que el ciclo de productos, en términos de cuánto producimos, cómo lo conservamos y cómo lo distribuimos, cambie. Fíjate, te voy a contar algo interesante. En un futuro próximo, la idea es que puedas abrir tu refrigerador, sacar 1 litro de leche y el refrigerador pueda y sepa leer la información de los distintos productos y vaya guardando nuestros hábitos de consumo. Esto permitiría acabar con uno de los más grandes dramas que existen, que es abrir el refri, sacar ese bote de jugo y que ya esté caducado. O que le quede un chorrititito, ¿no? Y que digas, ya no tengo. La idea es que con la inteligencia artificial y la ciencia y la tecnología, tu refri pueda ir ordenando aquellos alimentos que ya sabe que se van a acabar pronto. De tal forma que nunca tengas esta escena que acabo de escribir. Me parece, Pisu, que tú lo estás planteando a futuro, pero ya existe. ¿Cómo? Ya hay refrigeradores que te dicen qué alimentos tienes, cuándo es su fecha de caducidad, ¿Qué puedes cocinar qué con lo recetas que podrías tienes? hacer con eso. Claro. Incluso podrías no abrirlo y simplemente ver la pantalla. ¿Qué tal, Y está hoy, por supuesto, el reto muy importante de poder producir, generar y conservar alimentos fuera del planeta Tierra, es decir, para el espacio, para los astronautas y los héroes que estamos en este momento. Tratando de conquistar otros planetas. Exactamente. ¿Cómo hacemos para generar los alimentos necesarios para subsistir? Y hablando de comida en el espacio, Sí. hay que contarles más o menos cómo es la comida que tenemos aquí. Te vamos a hacer una pequeña muestra o demostración del cambio un poco radical que tiene la comida. Por ejemplo, ¿qué se te antojaría a ti en este momento? Ay, la verdad se me antojaría un pedazo de carne, una rachera. Yo querría una quesadilla. O unos Chilaquiles. Unos chilaquiles. ¿Qué tal unos taquitos al pastor? Uy, sí. Un pozole. ¿Por qué Ok, no? Un pozole, ¿por qué no? Bueno, los estás viendo en este momento en pantalla. Ok. Nave de qué rayos, reemplaza esto por comida, la misma comida, para astronautas, por favor. Así es. Esa es nuestra comida. Barras empaquetadas al vacío. Casi siempre están deshidratadas por la importancia de poder viajar en un espacio de poca o nula gravedad y además poder guardar más tiempo mientras más pequeño sea. Y una vez que se van a consumir, agregan agua, meten o calientan en algún momento, si así lo aplica con el platillo, y se lo comen. El sabor es prácticamente de cada uno de los productos que te mostramos, pero la vista y la textura cambian. Sí, eso cambia. ¿Tú crees que pudieras comer comida de astronautas? ¿Crees que te gustaría o crees que esa parte a lo mejor es la que te haría decir, no, yo me quedo aquí en la Tierra, gracias? No, yo creo que tal vez valdría la pena por todo lo que se vive en el espacio. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué les parece si para que entendamos mejor de todo esto, vamos a platicar con un experto? Vamos. Vamos. Y estamos listos ya desde la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Para poder conversar más acerca de este tema. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros y responder todas nuestras dudas. Y la primera pregunta, por favor, Dani. ¿Qué cambios necesita la industria de los alimentos? El principal cambio que se requiere en la industria de ingeniería de alimentos es la percepción que tienen las personas con respecto a dicha industria. Es difícil que
se puedan notar las cosas buenas que salen de esta industria. Sin embargo, ustedes habrán visto hace algunos meses una noticia donde unas personas se cortaban los dedos porque querían cortar un aguacate y no sabían cuál era la consistencia. La ingeniería de alimentos permite llevar alimentos regionales, como por ejemplo un aguacate, a lugares recónditos como por ejemplo Europa. Es a través del empaque, el mismo traslado y los estudios que se hacen con respecto a los alimentos que tienen origen, por ejemplo en México, que se pueden llevar a algunos otros lugares del planeta. ¿Cómo se están mejorando los alimentos? Los jóvenes de hoy en día tienen una mayor tendencia hacia el cuidado de su propia persona y una mayor conciencia de lo que consumen. Los alimentos tienen una mejora en cuanto a sus condiciones nutrimentales debido a que la ingeniería de alimentos ha llevado a la realización de alimentos hechos a la medida. Estas mejoras nos permiten que los alimentos sean mejor absorbidos y que los organismos sean más nutridos por ende. ¿Qué papel jugarán las tecnologías de la información en la producción de alimentos? Tenemos ejemplos muy visibles de las tecnologías de la información, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como cadenas de frío. Esto es cuando se traslada un alimento de un sitio a otro mediante un tráiler donde se pone en congelación. Dentro de estos trailers se manejan sensores que están monitoreando la temperatura en tiempo real. Esto permite conocer la calidad de los alimentos en cada momento en el que se está trasladando. Además hay otros ejemplos, por ejemplo, las impresoras 3D que se han utilizado en estos tiempos para imprimir algunos alimentos. Se utiliza una tinta que podría manejarse como un polímero natural y de ahí se parte para poder imprimir un alimento en un 3D. ¿Será posible crear nuevos alimentos? Por supuesto que es posible crear nuevos alimentos. La creación de nuevos alimentos depende solamente del ingenio humano y de algunos procesos de ingeniería de alimentos. Hace como 10.000 años se creó un alimento que es alto en ingeniería. Estoy hablando del pan. Este pan lleva un proceso de fermentación. Primero se tiene el trigo, se hace esta pequeña fermentación que es un proceso realizado por bichos y posteriormente se cose y se tiene un pan que puede ser nutritivo para cualquier persona. ¿Cuáles cree que sean las siguientes sorpresas en los alimentos? En nuestros días se están desarrollando tecnologías que se derivan a muy pequeña escala. Para esto se hacen pelotitas muy pequeñitas, las cuales pueden ser absorbidas por las personas más fácilmente. A esto se le conoce como nanotecnología. La otra forma que nos puede sorprender es la utilización de los mismos procesos de fermentación dentro de la biotecnología. Como ya les había comentado, es el uso de bichos para poder hacer transformaciones y posteriormente llegar al producto final. ¿Qué características debería tener la comida ideal para cuando lleguemos a Marte? Bueno, primero tendríamos que resolver el problema en la Tierra de la pobreza y la alimentación. Sin embargo, pues llegará el momento en el que necesitemos estar produciendo alimentos para las personas que están en Marte. Ustedes recordarán la película de Matt Damon que acaba de salir de Misión Rescate, en donde él es un botánico y tiene habilidades como astronauta. Si pudieran verla, se darán cuenta de que él toma tierra de Marte para poder producir sus propios alimentos. Esto no está muy alejado de la realidad, ya que llevar comida desde la Tierra hasta Marte sería muy poco factible, debido a que se necesitaría llevar una gran cantidad y los espacios en las naves interestelares pues, no son suficientes. Por lo cual pues, se tendría que hacer un ambiente muy parecido al de la Tierra y poder obtener la producción de alimentos en el propio planeta Marte. ¿Qué alimentos prepararías para los astronautas que van a viajar por años? El viaje más largo que se ha hecho hacia el espacio ha durado 437 días. Para estos viajes, la limitante que tenemos es el espacio de la comida que se podría llevar.
Para esta comida se han desarrollado métodos como un secado en frío, la realización de pastas en combinación de carnes con verduras y la deshidratación de alimentos. Esto les permite tener un menor espacio ocupado en la nave espacial y por lo tanto pues llegar a tener un abastecimiento de alimentos por mayor tiempo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir todo este conocimiento acerca de este interesante tema. Muchísimas gracias. Ahora vamos a un corte, pero regresando el experimento. Por supuesto, con Juanjo. It's one small step for man, giant leap for mankind. All right, let's go, Radio.